Estamos, estamos ya. Bueno, entonces bienvenidos a la segunda reunión plenaria de la Sala de Derecho Laboral y Procesal Laboral de la UBP del año 2022. Y antes de comenzar con esta temática que en realidad tiene un contenido nacional, las próximas dos reuniones ahora sí serán de temas internacionales, aunque la temática tiene una importancia y relevancia en cualquier ámbito, no solamente el ámbito nacional. Pero dos palabras antes de comenzar. La primera, una cuestión parroquial, una cuestión técnica, es que nos aseguraron la Universidad Blas Pascal que este año la revista va a salir en papel y que vamos a recibir, como siempre, los trabajos hasta el 30 de junio, trabajos originales. Por eso yo quisiera pedirles a todos los que son de la sala, lo vamos a poner también ahí en el WhatsApp, recordándoselo, que nos avisen para que vamos ordenando los trabajos, la cantidad de trabajos para hacer la revista y los esperamos hasta el 30 de junio y después los corregimos y salen más o menos en la época que siempre suele salir la revista, ya por el mes de agosto, septiembre. La segunda idea es que vamos a, o debemos, me parece, por razones de gratitud, de hacer un pequeño recuerdo en esta oportunidad de que el otro día lo hicimos en Buenos Aires, el 30 de marzo se han cumplido los 100 años del nacimiento del doctor Antonio Vázquez de Alar. Eso me comprende a mí de manera personal porque fue mi director de tesis, pero además de ello, me parece que la importancia de Antonio Vázquez Vialar en el derecho del trabajo argentino merece ser recordado como uno de los grandes maestros, ¿no? 500 artículos publicó en sus 85 años de vida, varios libros muy, pero muy trascendentes, entre ellos La responsabilidad en el derecho del trabajo y fundamentalmente la dirección del tratado que entre 82 y 85 publicó Astrea, en el cual él escribe el 30% de los trabajos. Este, más de una vez le atribuyen a Antonio algunos de los trabajos que allí aparecen, cosa que no es cierto y se cita mal, pero la primera parte, que probablemente es la parte que uno normalmente no lee, la parte histórica, la parte conceptual, filosófica, doctrinaria, eso es su tesis doctoral, laureada ya en el año 70 como la mejor tesis del derecho del trabajo en la Argentina sobre precisamente el trabajo humano. Por eso que una personalidad como don Antonio siempre es una referencia. Yo insisto que su obra jurídica es sumamente importante, pero también su obra personal, porque un reconocido cristiano que participó, y el otro día lo citaba algún profesional de Buenos Aires, cuando decía don Antonio que si alguna vez uno tiene una contradicción entre lo que estudia y la fe, optara por la fe. Y Antonio siempre optó por la fe. No tuvo maestro, eso me decía él, yo no tuve maestro, tuvo maestro a la acción católica en aquel entonces, pero participó del tratado de Beali allá en sus primeros tiempos, en su obra, participó también de la obra que coordinó Altamira Gijena allá en el año 1981 sobre la ley de contrato de trabajo, que todavía se cita en algunos lugares y sigue siendo un punto de referencia a esa famosa obra, porque participaron autores reconocidos que hoy están, si se quiere, en el Olimpo del derecho del trabajo, algunos ya lamentablemente desaparecidos, y entre los vivos está el, Jorge Sapia, el cordobés, donde trabaja Rosalía en este momento. Por eso que no debería este acontecimiento pasar desapercibido para ninguno de nosotros. Vamos a publicar en la revista un artículo inédito que me dejó a mí en su oportunidad y que nunca lo publicamos, de don Antonio Vázquez de Alar, y una referencia un poco mayor que merece la pena que así sea compartido. Bueno, con estas dos primeras
expresiones, ahora me convierto en un disertante más y estoy a las órdenes de los moderadores de la reunión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda reunión plenaria de acá de la Sala de Derecho Laboral y Procesal de la Universidad Blas Pascal. Bienvenidos a todos. Recordamos que las las reuniones quedan grabadas. Ya vamos a pasar un link para que lo puedan encontrar bien, pero está en la página de YouTube Derecho Laboral Argentino, una parte, y en otra parte está en mi perfil de YouTube, así que vamos a tratar de unificarlos todos en Derecho Laboral Argentino pronto, pero la gran mayoría está en la página de Derecho Laboral Argentino de YouTube. Ahí pueden encontrar la mayoría de las reuniones de la sala del año 2020 que venimos realizando. Es decir, del principio de 2020, cuando empezó la pandemia, empezamos a hacer estas reuniones vías virtuales. En esta segunda reunión plenaria tenemos el tema de la empresa laboral actual, caracteres y perspectiva. Para eso hemos invitado a tres, en realidad dos, porque uno es el director de la sala, eran tres originariamente, pero uno por cuestiones personales no puedo asistir, que es el magíster especialista Guillermo Serra López, amigo también, porque ha asumido como juez hace muy poquito, hace unos días, así que bueno, saludo a Guille de aquí, pero también contamos con la presencia de la abogada especialista Rosalía Adriana Pécora y de la abogada especialista Giselle Cragnolino, además del doctor Ricardo Seco, que es el presidente de la sala. Vamos a empezar en ese orden, vamos a empezar con Rosalía, después Giselle y después el doctor Ricardo Seco, y ellos nos van a hacer alguna referencia de cómo ha evolucionado este concepto de la empresa, que está allí establecida en el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo. Vamos a ver cómo ha evolucionado o si se ha mantenido desde el año 74 en forma pétrea o se ha flexibilizado. Seguramente esta es lo que ha pasado, pero vamos a dejar que ellos nos comenten. Bueno, la primera disertante es Rosalía Adriana Pécora. Rosalía es abogada litigante, recibida de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Laboral por la UBP, docente en la materia de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente de grado y posgrado, autora, coautora de publicaciones en la materia. Rosalía, tenés tus minutos, creo que habíamos convenido 25 minutos, 30 minutos cada uno, Bueno, así que te escuchamos. Muchas bueno, gracias. hola a todos, muchas gracias por este espacio, gracias Hernán, Vale, Ricardo, gracias a Giselle por acompañarnos. Primero pregunto si se escucha bien, si me escuchan bien porque no tengo micrófono. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, yo iba a compartir una pantalla, un PowerPoint que nos ayude un poquito a ver si se puede. Uy, tengo abierto un montón de cosas, voy cerrando. A ver. ¿Se ve? Sí, Rosalía, se ve perfecto. ¿Eh? Sí, se ve perfecto. Bárbaro, bárbaro. Y ahora vamos a ponerlo para que... ¿Les parece que no se puede? Creo que tengo que hacerlo. Mira, abajo, al lado del signo menos, ahí. El signo menos. Sí, está bien ahí donde tocaste recién. Ahí. Ajá, ahí. ¿Se ve? Ahora sí. ¿Se ve? Ahora va, yo tengo un delay, así que seguramente, a ver, no lo veo en toda la pantalla, pero si vos lo ves en toda tu pantalla. Yo sí, yo lo puedo ver. ¿Ustedes no? no? Sí lo vemos nosotros, lo vemos, pero no lo vemos en toda la pantalla, pero lo vemos bien. Bueno, a ver, mi idea no es hacer de esta charla entre amigos, colegas, una exposición estilo conferencia, sino mi idea es compartir con ustedes ideas, conceptos y planteos de, bueno, ya vi que puse empresa en vez de empresas, de la empresa laboral. Y algunos ejes temáticos que considero a partir de la práctica y del estudio que de alguna manera son conflictivos en materia de empresa y especialmente en materia de empresa laboral.
cuáles son los ejes temáticos que pretendo humildemente abordar y dejar planteados para la discusión y para el debate. El concepto jurídico de la empresa, las aproximaciones conceptuales desde el derecho del trabajo, cuál es el fin o cuál es la finalidad de la empresa laboral actual, cuáles son los elementos de esta empresa, por qué hablamos de este concepto como concepto de empresa laboral, cuáles son los cambios que vislumbra el nuevo Código Civil y Comercial allá desde el año 2015, algunas proyecciones y tendencias de la empresa laboral actual, el grupo económico, el empleador aparente, la empresa red, la tercerización y sus otras consecuencias, no solamente la solidaridad. Me gustaría hablar un poco sobre la problemática de la negociación colectiva en las pymes, trayendo a colación un conflicto y una situación conflictiva que nos ha tocado personalmente y en el estudio de mi trabajo. Y terminar el tema, siempre son solo planteos, no tengo pensado dejar agotada ninguna de estas temáticas, porque seguramente también son temas que abordará Ricardo y que abordará Giselle desde su perspectiva. Como final, las nuevas proyecciones que personalmente veo en la empresa laboral actual. Agradezco porque parte del material con el que he trabajado me lo ha proporcionado el doctor Ricardo Seco, que tiene una obra magnífica que es su tesis doctoral, así que agradezco el material que además me aportó Ricardo, ¿no? Y obviamente después de esto voy a dejar un pequeño trabajo para todos, para compartir con todos ustedes. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿se ve? ¿Sí? Bien. 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 Entonces, el concepto jurídico de empresa es un verdadero desafío, porque la verdad es que el concepto de empresa es un concepto más bien económico, ¿no? Y más bien comercial. Entonces es un verdadero desafío trasladar este concepto económico al campo jurídico. Además, porque el fenómeno que se ha dado llamar empresa es un fenómeno que ofrece aristas desde la economía, desde la sociología, desde el derecho comercial, desde el derecho civil, el tributario, el derecho del trabajo y hasta de la seguridad social. Y en este desafío de trasladar este concepto económico al campo jurídico, el derecho del capital ha ido totalmente separado del derecho del trabajo, casi diríamos antagónicos, por lugares antagónicos. Por eso realmente es un desafío definir jurídicamente la palabra y el fenómeno empresa. Nosotros podemos aportar aproximaciones conceptuales desde el derecho del trabajo, porque el derecho del trabajo se ha ocupado específicamente en conceptualizar la empresa, el empresario y el establecimiento. Podemos decir que es una organización coordinada e interdependiente de los trabajadores para la concreción de este fin tenido en vista por el empresario, bajo cuya dirección y con cuyos medios se realiza el trabajo. Se organizan elementos naturales, el trabajo, el capital, por parte de una persona que asume los riesgos con fines de lucro. Empresa es acción, es actividad, es un hacia adelante, es emprender, pero debemos tener en cuenta que las personas son el elemento principal. La empresa es un grupo social en el que el capital y el trabajo se combinan para obtener utilidades
ganancias, es una organización apta para producir bienes que pueden ser materiales e inmateriales, están destinados al cambio, es decir, al mercado general, realizándose tal actividad siempre con propósito de obtener beneficios. Rosalía, ¿Bien? Sí. ahí nos señalan que si quieres, si puedes ir pasando a la diapositiva, porque están fijas. Bueno, perdona, ¿dónde se quedó? Y estamos en la primera, los ejes temáticos y el Esperen un concepto poquito. jurídico. Algo ha pasado entonces, porque debe estar lento el paso. A ver, espérenme un poquito, lo voy a tratar, voy a hacer de otra forma, a ver. Porque no puede ser, porque yo los estoy pasando. Ajá. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Me ha pasado esto, ¿eh? A ver. Vamos de nuevo. Vamos a compartir de nuevo. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve Sí. aproximaciones conceptuales? Sí, sí. Bien, perfecto. Y si lo paso, a ver, espérenme un poquito, porque algo pasa, ¿sí? Ahí. Sí. ¿Se ve? Sí. Bien, bien. Perdón, porque a veces pasa, no sé qué es, pero a veces pasa. Bueno, ahí se ve aproximaciones conceptuales desde el derecho del trabajo. Sí. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Entonces, como les decía, el derecho del trabajo nos ayuda, nos aporta para definir la empresa, aproximaciones conceptuales que tienen como eje las personas como el elemento principal. Un grupo social en el que el capital y el trabajo se combinan para obtener utilidades y ganancias. Es decir, que la empresa es una organización apta para producir bienes que pueden ser materiales e inmateriales, bienes destinados al cambio, es decir, al mercado general, y realizándose tal actividad con propósito de obtener beneficios. ¿Cuál es el fin de la empresa? Díganme si se ve esa diapositiva, ¿sí? ¿Se ve? ¿Finalidad de la empresa? ¿Sí? Bien. Debemos tener en cuenta que hay que distinguir lo que es el fin operis, que es el fin de la empresa en sí, del finis operantis, que es el fin de las personas que integran la empresa. ¿El fin de la empresa es el aumento de los bienes? ¿Es solo el aumento de los bienes? En definitiva, el fin de la empresa es producir en las condiciones de máxima eficiencia posible bienes y servicios destinados ya al consumo o a la producción de bienes de capital, habiendo dos requisitos a satisfacer fundamentales: la eficiencia y la utilidad. ¿Por qué? Porque es necesario garantizar la continuidad de la empresa. Entonces, en definitiva, los fines de la empresa son producir bienes y servicios, aumentar el valor económico añadido, lograr beneficios. ¿Para qué? Para atender a las rentas del trabajo y el capital, para poder invertir, para garantizar la viabilidad, la continuidad de la empresa, pero además también es fin de la empresa promover el desarrollo humano de los integrantes de la empresa, garantizando la continuidad de la empresa. Eso es, en definitiva, el fin de la empresa. ¿Cuáles son los elementos o los elementos que integran o que componen la empresa? Componen la empresa el empresario, el personal, el capital, las reglas jurídicas y la organización dentro de la empresa y el fin. El empresario, como su nombre o como su palabra lo indica, es el que se empeña, es el que se compromete, siendo lo definitorio de él una actividad que emprende y en la que se empeña. El empresario, como lo dice nuestro artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, es la persona física o jurídica que crea la empresa, que la organiza, que la explota, que aprovecha sus beneficios, pero además que soporta sus riesgos. El personal
las personas que integran la empresa no solamente son los trabajadores dependientes. El trabajo a la empresa puede aportarse normalmente a través de un contrato de trabajo, conforme el artículo 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, también como socio empleado, como trabajador de servicios eventuales, y quizá a través de otros tipos de relaciones, como locaciones de obra, locaciones de servicio, mandatos, regidas por otras ramas del derecho. Entonces, todo aquel personal que integra la empresa, forma parte de los elementos de ella. El capital también es uno de los elementos de la empresa. Los bienes materiales e inmateriales, inmuebles, automotores, máquinas, herramientas, materias primas, útiles, las patentes, la propiedad intelectual, los nombres comerciales, los permisos y concesiones otorgadas por el Estado, el capital financiero, todo eso integra el capital. Nosotros podríamos ubicar dentro del capital al establecimiento. También integran la empresa las reglas jurídicas, los reglamentos internos, el convenio colectivo de trabajo, que puede ser un convenio de empresa. La propia organización forma parte de la empresa. Y lo digo y lo subrayo porque una empresa que no tiene visos de organización no puede ser llamada empresa. Y por último, el fin, la consecución de un provecho en una actividad económica determinada de producción. Y entonces nos sumergimos, en definitiva, en el concepto de la empresa laboral, la empresa que a nosotros nos interesa dentro de nuestra especialidad. A la noción de empresa general agregamos una nota distintiva, que es la intervención del trabajo subordinado en esa actividad que es la empresa. Acá lo que importa, en nuestra materia, lo que importa es que el derecho debe sustituir las relaciones de fuerza por las relaciones de derecho. Ante la desigualdad inicial del empleador y del trabajador, le corresponde a esta hiposuficiencia nacida en estas relaciones, le corresponde al derecho del trabajo superar esa desigualdad, paliar esa carencia, civilizar el poder empresarial dotándolo de un marco jurídico. Por eso no es cualquier empresa, sino es una empresa en donde hay trabajadores en relación de dependencia y subordinados, en donde el derecho debe civilizar el poder empresarial dotándolo de un marco jurídico. Dice Ricardo Secco, el tiempo y lugar de trabajo son el tiempo y lugar de la subordinación en la empresa laboral. En ese territorio empresarial los trabajadores pierden sus libertades fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de ir y venir, de llegar cuando quiero, de irme cuando quiero, de tomarme el descanso cuando quiero, que se justifican en orden a la ejecución del contrato de trabajo. Y en esa empresa laboral, el empresario empleador también tiene una tarea a su cargo, distinta que cualquier empresario, porque es necesario que haga avanzar la empresa por medio de mecanismos más idóneos posibles, para garantizar la continuidad de esa empresa, porque esa empresa es fuente de trabajo y tiene una responsabilidad social distinta porque tiene trabajadores a su cargo. Entonces debe organizar la producción con eficiencia del producto, con competitividad en el mercado, con excelencia del servicio, por la responsabilidad que le compete. Hasta acá entonces conceptos de empresa, elementos, fines, y la empresa laboral distinta del concepto de empresa genérico. ¿Y qué pasa en el nuevo Código Civil y Comercial que ha cambiado a partir del año 2015? El Código Civil y Comercial ha derogado el Código de Comercio. Y el nuevo Código Civil y Comercial ya no habla ni de comerciante ni de actos de comercio. No habla más de comerciante ni de actos de comercio.
No obstante, este derecho comercial subsiste en el nuevo Código Civil y Comercial con soluciones similares. El comerciante fue reemplazado, ya no hablamos más de comerciante, sino que hablamos de empresario. Fíjense ustedes qué importancia del concepto y por qué es un concepto que debemos reivindicar y trabajar profundamente. El comerciante ya no se llama más comerciante, sino empresario, y además el cuasi empresario, a mí no me gusta llamarlo de esa manera, sino el que realiza una actividad económica organizada. El acto de comercio fue desplazado por la actividad económica organizada. El nuevo eje del derecho comercial es la empresa, sin la cual no hay sociedad y cuya continuación se procura mediante mecanismos que toleran incluso la unipersonalidad sobre el bien. Entonces, el nuevo eje deja de ser el acto de comercio y es la empresa, el empresario, la actividad económica organizada. El nuevo Código Civil y Comercial admite dos categorías de personas humanas, una general y otra especial, sujeta a obligaciones contables, a llevar una contabilidad organizada. En esa categoría especial, esas personas que deben realizar o que deben llevar una actividad, una contabilidad organizada, están las que realizan una actividad económica organizada, los cuasi empresarios, los comerciantes que no son empresarios, lo que nosotros antes llamábamos comerciantes que no son empresarios, los cuasi empresarios, y los empresarios titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios. Por su parte, el concepto de empresario ha evolucionado en el mundo de la situación de empresario capitalista como promotor, propietario y administrador, a una concepción de empresario profesional que solo promueve y administra la empresa sin ser su dueño. Las funciones del empresario pasaron de ser el suministrador del capital, el dueño del capital, a otras funciones más complejas, organizador de los restantes factores de producción, tomador de decisiones dentro de la estructura empresarial, tomador del riesgo del negocio. El problema se presenta cuando estas distintas funciones, empresario titular de los bienes, empresario organizador, empresario tomador del riesgo, están fragmentadas. Cuando estas funciones descritas están fragmentadas en distintas personas, o cuando el empresario no aporta capital porque lo toma prestado de terceros, cuando traslada el riesgo mediante múltiples instrumentos jurídicos como seguros, opciones, derivados, cuando traslada la organización económica y las decisiones a asesores, a mandatarios o empleados, nos preguntamos, ¿y qué es entonces lo que define al empresario? ¿Qué es lo que define cuando se diluye la persona del empresario? Esta es una gran pregunta. Nosotros entendemos que lo que define es el ser el centro de imputación de derechos y obligaciones, el centro de una serie de contratos mediante los cuales la empresa adquiere su configuración. Por su parte, para el derecho laboral, lo que define al empresario es la dirección y la organización de la empresa. Volvemos al artículo 5º de la Ley de Contrato de Trabajo, que es empresario o es empleador quien dirige la empresa por sí o por intermedio de otras personas y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a estos en la gestión y dirección de la empresa. Además, la ley laboral, nuestra ley laboral, reconoce al empresario la facultad de organizar económica y técnicamente la empresa, lo que implica que tiene ciertas potestades,
la de organización, la de dirección, la disciplinaria, la de variar unilateralmente ciertas modalidades del contrato de trabajo, la de extinguir el contrato de trabajo. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que en el derecho laboral no siempre la noción de empleador se identifica con la de empresario, ya que hay empleadores que no revisten tal calidad. Bien, entonces, fíjense la complejidad de la palabra empresario. El concepto empresario permite distinguir distintas categorías, o sea, el concepto actual de empresario permite distinguir diversas categorías o roles que pueden o no coincidir en una misma persona. El empresario de título, que es el sujeto titular de la empresa y responsable por sus obligaciones. El empresario de gestión, que es quien dirige la empresa, y el empresario de riesgo, que es el accionista o socio de la sociedad. Distintos roles que no siempre coinciden en una misma persona. Y nosotros podríamos decir humildemente que el empresario empleador es el primero, el empresario de título, el titular de la empresa y responsable de las obligaciones, el centro de imputación de los derechos y obligaciones. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Queda bien claro? Bueno, bien, ustedes me avisan si me paso. Y después está otro concepto que también es complejo y que está en el nuevo Código Civil y Comercial, el establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. En rigor, la empresa y el establecimiento comercial, industrial o de servicios no son conceptos idénticos, porque el establecimiento es parte de la empresa, pero no es el todo. Ya dijimos que parte de la empresa está el personal, el know-how, perdón por mi inglés, por favor, voy a usar dos palabras en inglés y yo soy santiagueña de pura cepa. El know-how, la marca, la clientela, los permisos, las concesiones. Y el establecimiento está perfectamente definido por nuestro artículo 6º. La unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones. No, paga. Yo me voy a clase ya. Bueno, perdón, Hernán dice que se va. Bueno, siguiendo con mi exposición, me gustaría conversar sobre cuál fue o cuáles son las proyecciones de esta empresa laboral actual. ¿Cuál es el fenómeno al que hemos virado respecto a la empresa de tipo fordista, centralizada y vertical, a lo que hoy se conoce como la empresa en red o horizontal, este periodo innominado de especialización flexible o post-fordista? La antigua gran empresa era una unidad centralizada de ordenación de factores productivos. Vertical, centralizada, enorme. Pensemos en la gran empresa. Y esa empresa ha cambiado, ha virado y ha dado paso a una nueva modalidad de organización que se constituye por múltiples unidades económicas que pueden establecer tanto relaciones de coordinación como de control. Empresas que dependen entre sí y empresas que se controlan. Esa forma actual de empresarial dominante supone diversos aspectos de organización legal en distintos planos o dimensiones. Una dimensión jurídica o comercial, una dimensión jurídica económica y una dimensión jurídica laboral. La dimensión jurídica... Quedan 5 minutos, por las dudas te aviso. Bueno, perfecto. Voy rápido entonces. La dimensión jurídica dice que, comercial, dice que esta empresa puede decidir operar bajo la estructura de unidad o pluralidad, según se trate de una o varias personas jurídicas. Desde la fase económica, esta empresa puede decidir operar bajo el control de una de ellas, un grupo de empresas,
o bajo una forma de coordinación igualitaria, que es la empresa red horizontal. Y por último, puede constituir una sola estructura de mando o subordinación, un empleador, o distintas estructuras de subordinación, pluralidad de empleadores. Voy a decir los tres fenómenos que yo he observado. El grupo económico, en donde hay una empresa fuerte, controlante, y otras empresas subordinadas. El empleador aparente y la empresa red. En el grupo económico nosotros tenemos solucionada la problemática no tan bien como quisiéramos, pero lo tenemos, a través del artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, que de alguna manera condena a la empresa controlante, pero pone como condicionamiento que haya maniobras fraudulentas y conducción temeraria, cosa que no es fácil, no es fácil en el proceso y en la prueba. Después tenemos el empleador aparente. En el empleador aparente nos encontramos con la necesidad de correr el velo societario, de probar el fraude y el perjuicio a la sociedad y a los terceros. Nuestra normativa acude a la doctrina del corrimiento del velo societario y del disgregar, y usamos los artículos 14, 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, 54, 59 y 274 de la Ley General de Sociedades, y además tenemos el artículo 160 del Código Civil y Comercial, este artículo que además ha incorporado a aquellas sociedades que no tienen, asociaciones que no tienen fines de lucro, que era un tema complicado antes, y ahora podríamos incorporar y perforar el velo societario de aquellas sociedades que no tienen fines de lucro. La empresa en red es el fenómeno de la tercerización, de la externalización, el outsourcing, dije que iba a usar tres palabras en inglés, la triangulación externa, la organización centrífuga. Esta es una nueva forma de organizar el proceso productivo basada en una técnica de gestión que consiste en contratar a empresas externas. ¿Para qué? Para trasladar las múltiples facetas de la actividad de la empresa. Este es un sistema en donde las empresas conservan solo la competencia nuclear y delegan en otras empresas aspectos de la producción que completan el resultado final. Es la metáfora informática de la producción en red. Si bien nosotros tenemos la solución de la solidaridad y de la condena y el artículo 30, nosotros podemos decir que la condena solidaria no alcanza para resolver otros problemas que suponen la externalización y la tercerización. Lo voy a dejar rápidamente planteo que es necesario un replanteo científico, porque la tercerización no necesariamente tiene fines ilícitos. Y la tercerización y la condena solidaria deja afuera de tutela otras situaciones. ¿Cuáles? La estabilidad, la igualdad de trato y la crisis de la representatividad sindical. La estabilidad, ¿por qué? Porque cuando no es una técnica de gestión estratégica, puede ser un arma de flexibilización, que conlleva a reducciones de plantillas, a traslados de costos. Utilizar empresas pantallas, que son meras ficciones insolventes, y entonces, en definitiva, el trabajador pierde estabilidad. La igualdad de trato, porque ustedes van a ver que no es lo mismo ser un trabajador
de una empresa fuerte que de ser trabajador de la empresa subsidiaria, de la chiquitita, de la subcontratada. Y en cuanto a la representación sindical, lo que se produce es un debilitamiento del interlocutor colectivo, y en el modelo sindical argentino proliferan las controversias de representación y encuadramiento, lo que torna ardua la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque se produce una fragmentación sindical derivada de los procesos de filialización. Rápidamente voy a plantear una cuestión que tiene que ver con la necesidad de la negociación colectiva en las pymes, ¿sí? Una negociación colectiva diferenciada. Si bien la ley 24467 lo plantea, lo deja planteado, en el encuentro anterior, Jorge Tobar me dio el pie para plantear este tema. ¿Por qué? Porque él, como un gran exponente y además abogado de muchos sindicatos, sabe que no es lo mismo negociar colectivamente para resolver la problemática de las pymes que negociar colectivamente para resolver la problemática de las grandes empresas. Y la verdad es que la negociación colectiva en las pymes se dificulta. ¿Por qué se dificulta? Porque no hay una negociación diferenciada respecto al representante sindical. Y el sindicato que negocia con las pymes ya ha negociado con la gran empresa, y esa gran empresa ha impuesto las condiciones, las condiciones que tiene para negociar, que son mucho más fuertes. Por último, voy a dejar planteadas nuevas proyecciones en la empresa laboral. Primero, la automatización de la fuerza laboral está creciendo a una velocidad sin precedentes. La empresa laboral actual cada vez más se automatiza. Derivado de ello, la revolución tecnológica creará 97 millones de nuevos empleos en el 2025. El problema es cuáles son los empleos que va a crear la tecnología y la revolución tecnológica, y el problema es si nosotros tenemos trabajadores preparados para entrar en ese perfil de puesto que requieren las empresas. Para ello, me planteo la tercera cuestión, que las empresas más competitivas van a tener que mejorar las habilidades de sus empleados, ¿sí? Porque si no, no van a tener trabajadores para ingresar. El cuarto planteo es si el trabajo remoto o teletrabajo llegó para quedarse en las empresas laborales. Y la última, derivada de la primera pregunta, o de el primer presupuesto, es si los robots y si las máquinas deberán cotizar a la seguridad social para que no caiga el derecho de la seguridad social. Muchísimas gracias. Dejo todos mis planteos y le doy el paso a Giselle. Gracias. Muchas gracias, Rosalía. Qué interesante el último planteo. Vamos a quedar todos pensando un poco. Le vamos a dar la bienvenida a Giselle Cragnolino. Ella es abogada litigante, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, es filial Río Cuarto, doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista para la magistratura por la Universidad de San Martín, diplomada en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales por la Universidad Austral, especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de La Plata, mediadora judicial y docente en la Cátedra de Derecho del Trabajo y Cátedra de Mediación en la Universidad Siglo XXI. Gisela, si estás lista, te damos la palabra.
Bueno, muchas gracias Valeria. Un gusto compartir esta segunda reunión plenaria con la doctora Rosalía Pécora y especialmente agradecida a la invitación formulada por el doctor Ricardo Seco. Es un gusto compartir la tarde con ustedes y con los colegas que nos acompañan. Tal como se había referido anteriormente, la empresa laboral actual es el tema que nos convoca esta tarde y el aporte que haré está relacionado con el régimen de empresas y derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, veremos la visión jurisprudencial de la Corte en relación a la empresa. Vamos a estar inicialmente comentando, como todos sabemos, que la Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, una supervisión de sentencias y una función consultiva. La función contenciosa está dada en razón de que es quien determina la responsabilidad de un Estado frente al incumplimiento e inobservancia de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las decisiones de la Corte Interamericana son jurídicamente vinculantes para los Estados partes y es uno de los 3 tribunales regionales de protección de derechos humanos junto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Cabe destacar que se ha incorporado hace 2 años un diálogo jurisprudencial en virtud del cual hay un foro que da a conocer las sentencias de estos 3 tribunales regionales a los efectos de que se conozcan cuáles son los últimos criterios en relación a los temas más relevantes. Cabe destacar que el derecho humano, los derechos humanos, constituyen, como refiere el jurista Carlos Nino, la gran invención del siglo XX, superior al descubrimiento de la penicilina, a la invención de Internet, de la teoría de la relatividad o del avión. Esto es porque en esta época los derechos humanos se desconectan de cuestiones ontológicas y se proyectan estándares internacionales que tienen al hombre como titular de derechos y se expanden de modo horizontal y transversal en la sociedad. Vamos a abordar 2 casos de especial relevancia en relación a la materia de empresas y derechos humanos, cuyas sentencias fueron en el año 2021. El primero es el de la asociación Buzos Misquitos, o también denominado Lemot Morris, y el segundo es el de Martina Vera Rojas versus Chile. Estos casos son relevantes porque marcan una toma de los principios rectores de derechos humanos y empresas de las Naciones Unidas que fueron establecidos por la resolución 17/4 del año 2011. La jurisprudencia sobre los derechos protegidos se planteó en función de que en el caso Asociación Buzos Misquitos versus Honduras, si bien se trata de un acuerdo cuya homologación se solicita a la Corte, dicho acuerdo contiene una cláusula en la cual se le pide a la Corte Interamericana que desarrolle jurisprudencia sobre los alcances de los derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos que resultaron violados en ese caso. En este caso, Buzos Misquitos versus Honduras, se declara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la vida, a la dignidad, a la libertad personal, a los derechos del niño, al trabajo y a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y a la prohibición de discriminación. Esto en perjuicio de 42 buzos misquitos que sufrieron accidentes de buceo mientras desarrollaban sus actividades en empresas privadas por la violación al derecho a la integridad personal en perjuicio de sus familiares. La Corte Interamericana, en este caso, establece obligaciones en materia de empresas y derechos humanos en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como para los estados que la han adoptado. El tribunal destaca la necesidad de que las empresas tengan participación activa en la búsqueda del respeto de los derechos humanos y determina que la regulación de la actividad empresarial debe estar destinada a que las compañías realicen
actividades continuas respecto al impacto de sus actividades sobre los derechos humanos y que dentro de ellas establezcan mecanismos de rendición de cuentas de los daños causados. En este caso se refiere a una actividad de subsistencia que inicialmente desarrollaba la comunidad aborigen Miskita, en la zona de la Mezquita, donde principalmente eran jóvenes buzos los que inicialmente desarrollaban esta actividad para su subsistencia, y posteriormente, dado a que se empezó a activar la mayor comercialización, se empezaron a iniciar en la actividad con compañías pesqueras que no contemplaban normas mínimas de seguridad. No había una legislación vigente que garantizara la prevención de accidentes laborales, por lo tanto los accidentes laborales eran a gran escala, había intoxicaciones, discapacidades, esto porque no tenían las medidas de prevención básicas en relación a lo que ocurría, que es que se sumergían mayor tiempo del necesario, se les daba sustancias adictivas, alcohol, drogas, y se les abonaba sus salarios en las mismas embarcaciones. Era realmente una situación donde no se contemplaban las mínimas normas de seguridad laboral, y en este caso la Corte ordenó medidas de restitución y satisfacción en la sentencia, donde se plantea la atención médica y psicológica, becas educativas, viviendas, un documental televisivo donde refiriera toda la situación de los buzos misquitos, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, de desagravio y de compromiso de no repetición, y fundamentalmente la sentencia es relevante porque ordena la elaboración de medidas tendientes a garantizar la adecuada regulación, fiscalización y supervisión de la actividad de las empresas pesqueras e industriales en la zona de Mezquita. Esta sentencia es relevante en función de que contempla estándares internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana no se olvida del rol preponderante que en las últimas décadas han tomado las empresas transnacionales y los lineamientos de atribución de responsabilidad, considerando la particularidad de sus actividades. Afirma que los estados deben garantizar que estas empresas respondan por las violaciones a los derechos humanos en el desempeño de las actividades realizadas en su territorio. Menciona que estas medidas regulatorias deben estar orientadas a responsabilizarlas cuando se vean beneficiadas por su actividad las empresas nacionales que forman parte de su cadena productiva. En cuanto a los estándares internacionales de derechos humanos planteados por esta sentencia, la Corte estipula de manera explícita normas claras sobre empresas y derechos humanos que deben cumplir las empresas y compañías, y los estados deben prevenir las violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas privadas a través de normas legislativas eficaces. Los estados deben permitir el acceso a mecanismos judiciales o extrajudiciales a los titulares de derechos afectados, procurando una investigación diligente, el castigo de los responsables y la reparación de los abusos. Además, las empresas deben llevar a cabo evaluaciones continuas de los riesgos para los derechos humanos, mitigar cualquier riesgo para los derechos humanos y reparar cualquier daño. Esto significa que en esta sentencia el deber del Estado de prevenir toda violación de los derechos humanos por parte de las empresas privadas es reiterado por la Corte, estableciendo que dicho deber incluye la adopción de leyes, políticas específicas, e incluida la debida diligencia, además de incorporar mecanismos de reparación. Esto significa que la Corte afirma que las empresas son las primeras responsables en garantizar que sus actividades respeten los derechos humanos. Por último, la Corte establece que el Estado de Honduras debe adoptar una nueva normativa de pesca que incluya políticas de respeto de derechos humanos, procesos de diligencia debida y procesos para remediar las violaciones a los derechos humanos. El otro caso que vamos a comentar, y de especial relevancia, es el caso de Martina Veras Rojas versus Chile. Aquí se aborda el tema de la salud y el deber de los seguros médicos privados
de respetar los derechos humanos. En este caso se inicia porque Martina Vera Rojas es una niña que nació con una rara condición conocida como síndrome de Leigh, que crónicamente afecta las capacidades psicomotoras, y en su ciudad natal, Arica, un hospital público del estado de Chile, no contaba con los medios necesarios para brindarle un tratamiento adecuado, obligando a sus padres a que contrataran un seguro privado de salud, ISAPRE, en el año 2007. Pero transcurridos únicamente 3 años, el seguro canceló la póliza, esto contemplando la legislación vigente en Chile, y el caso fue llevado a la Corte Suprema de Chile, quien avaló esta cobertura que no se dio en su momento a la menor Martina Vera Rojas. La importancia de este caso es que la Corte declara la responsabilidad internacional de Chile por las violaciones a diversos derechos la obligación de garantizar los derechos sin discriminación, y determinó que el Estado incumplió con su deber de regulación de los servicios de salud. Por lo tanto, la Corte determina una reparación integral que, entre las cuestiones más relevantes, plantea las garantías de no repetición, y el compromiso de que todos los procesos judiciales en los que se vienen afectados los derechos de niños o niñas sean fiscalizados por la Defensoría de la Niñez. Puntualmente, en este caso, Martina Vera Rojas, también se hizo alusión a los principios rectores de derechos humanos y empresas que en breve vamos a tratar. No sin antes comentar que también está relacionado con este tema la Agenda 2030, establecida en el año 2015 para desarrollar, para que haya un desarrollo sostenible, un plan de acción a favor de las personas y el planeta, en el cual se engloban 17 objetivos de desarrollo sostenible. El que nos interesa en el caso que estamos analizando es el 16, que plantea promover sociedades pacíficas, inclusivas, para el desarrollo sostenible, y facilitar el acceso a justicia a todos, y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Esto significa que la Corte puede utilizar este instrumento también para medir el cumplimiento de los derechos humanos. Y a medida que el sistema interamericano consolida su jurisprudencia sobre los derechos económicos, sociales y culturales, se podrían contribuir a establecer metas específicas para los estados que podrían reforzar las garantías de no repetición y las reformas institucionales que tiendan al respeto de los derechos humanos. Los principios rectores sobre empresas y derechos humanos están planteados, como dije anteriormente, en la resolución 17/4 del año 2011, y se basan en 3 pilares fundamentales: proteger, respetar y remediar los derechos humanos. Proteger frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por empresas, respetar los derechos humanos como responsabilidad de las empresas, y remediar los daños causados por las violaciones a los derechos humanos. Estos principios rectores son un instrumento internacional consistente en 31 principios para implementar en el marco de proteger, respetar los derechos humanos establecidos por Naciones Unidas, para atender la cuestión de los estándares de la responsabilidad de las empresas multinacionales y la rendición de cuentas con relación a los derechos humanos. Estos principios rectores se aplican a todos los estados, a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura. Dentro de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, el principio 1 contempla el deber del Estado de proteger los derechos humanos. Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y o por terceros, incluidas las empresas,
y a tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas. Esto es exactamente lo que comentábamos recientemente en los 2 fallos de la Corte Interamericana, que se basaron en estos principios que implican un cuerpo de reglas global que se basan en el reconocimiento de las actuales obligaciones de los Estados de proteger, respetar y remediar los derechos humanos. También el principio 2 contempla las medidas preventivas. Los Estados deben enunciar claramente qué se espera de las empresas domiciliadas en su territorio y que respeten los derechos humanos en todas sus actividades. El papel de las empresas es especialmente considerado en estos principios, ya que se las toma como órganos especializados que cumplen una especial función en la sociedad y por ello son responsables de aplicar las leyes y de respetarlas. Estos principios rectores son un instrumento comprensible para todos los actores involucrados. Y cabe destacar que, teniendo en cuenta que ya se ha cumplido el 10º aniversario de estos principios rectores, hay muchas empresas, fundamentalmente en Europa, comprometidas al respeto de ellos. En el aniversario, que fue el año pasado, de los 10 años de estos principios rectores, cuando habló desde la oficina del Alto Comisionado Michelle Bachelet, estaban presentes los representantes de Repsol, de Coca-Cola, de muchas empresas importantes de Europa que ya toman estos principios rectores como una política de empresa donde, si bien no es vinculante para ellos el cumplimiento de estos principios, sí lo toman como una política corporativa a seguir. Y, por ejemplo, hay grandes avances como, por ejemplo, en Francia, que se ha tomado, ya hay legislación donde contemplan el principio de la debida diligencia, o en Alemania, donde hablan de la responsabilidad de las empresas en las cadenas de suministro. Entonces, este instrumento es especialmente relevante para tener en cuenta y para seguir avanzando, dada la jurisprudencia que se ha vertido el año pasado, y tenerlo en especial consideración. El principio número 4 establece el nexo entre el Estado y las empresas y exige la debida diligencia en materia de derechos humanos. Asimismo, exige al Estado que se debe ejercer una supervisión adecuada con vistas a cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos cuando contratan los servicios de empresas. Esto significa que fundamentalmente vamos a estar haciendo mención a la debida diligencia en materia de derechos humanos contenido en el principio 17. Este principio es fundamental porque habla de, con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder las consecuencias negativas de las actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de sus conclusiones y la actuación al respecto. Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que las empresas han provocado o contribuido a provocar. En cuanto al principio 20, se hace referencia a que las empresas deben hacer un seguimiento de la eficacia de su respuesta. Y el principio 22 establece o contribuido a provocar a consecuencias negativas deben contribuir a su reparación por medios legítimos. ¿Esto qué implica? Que existe una conversación normalizada sobre las empresas y los derechos humanos que antes no había, y que la debida diligencia se fija como un estándar de conducta de la empresa y en relación a toda la cadena de suministro. Reitero, no tiene fuerza vinculante estos principios, pero la importancia de esto radica en que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también está en diálogo jurisprudencial con los otros 2 tribunales regionales, los ha tenido en especial consideración para atribuir responsabilidad internacional a los estados, en el caso de los fallos que comentamos, de Chile y de Honduras, pero que no está exento a toda Latinoamérica estas actividades de las empresas. En cuanto
a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, el principio 25 establece que los estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan este tipo de abusos en el territorio y o jurisdicción, los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces. Se plantean que debe haber mecanismos judiciales estatales, esto es, que los estados deban adoptar las medidas apropiadas para asegurar la eficacia de los mecanismos jurídicos nacionales cuando aborden las violaciones de los derechos humanos relacionados con empresas, en especial considerando la forma de limitar los obstáculos legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a la denegación del acceso a los mecanismos de reparación. Esto está especialmente teniéndose en cuenta que en el caso de la sentencia de Martina Vera Rojas, había una confirmación de la denegación de la cancelación de la póliza de salud por parte de la Corte Suprema de Chile, y en el caso de Buzos Misquitos, desde ya las víctimas no habían obtenido ninguna reparación y no habían obtenido ningún resultado positivo en la justicia del Estado de Honduras. A modo de conclusión, podemos estar repasando la visión del jurista Luigi Ferrarioli, quien manifiesta que el reto de hoy es construir el derecho como un sistema artificial de garantías constitucionalmente preordenado a la tutela de los derechos fundamentales. Son derechos fundamentales aquellos derechos subjetivos que las normas de un determinado ordenamiento jurídico atribuyen universalmente a todos los seres humanos, en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadano o de personas con capacidad de obrar. Los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos, y estos casos demuestran que cuando una empresa privada afecta a los derechos de un individuo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está dispuesta a evaluar a fondo del caso con relación al deber del Estado de regular dicha actividad empresarial. A partir de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y los deberes que surgen de los tratados. En el caso de procedimientos judiciales, tenemos que tener en cuenta que estos derechos fundamentales deben ser contemplados. Los principios rectores que hablamos, tomados por las Naciones Unidas en el año 2011, juegan un gran papel por su claridad conceptual y por ser una plataforma común de diálogo, una plataforma común de diálogo que tienen que tener en cuenta no solo los estados por su obligación de fiscalizar las actividades de las empresas, sino las empresas mismas en su compromiso con su interacción con la sociedad, donde evidentemente no solo influyen e impactan sobre sus clientes, sino también sobre sus proveedores, sobre la cadena de suministro, sobre todo el entorno en el que se relacionan. Entonces es muy importante que a modo de tener en cuenta estos parámetros internacionales, se pueda avanzar en este aspecto, también teniendo en cuenta que, si bien se utiliza mayormente en Europa, es factible, a raíz de estos lineamientos dados por la Corte Interamericana, que se empiecen a tomar en serio en estas latitudes. Se señalan estos principios rectores que hay que identificar las diferentes funciones del Estado y las empresas a la hora de prevenir y abordar los impactos negativos de la actividad empresarial. Esto es, un enfoque nuevo basado en la rendición de cuentas ante la sociedad por parte de las empresas que ejercen sus actividades. La debida diligencia deja de ser una buena práctica para convertirse en una exigencia jurídica. Estamos en un punto de inflexión para avanzar de manera más concreta en el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Esto significa que la conversación sobre derechos humanos se normaliza y que la debida diligencia es una actividad empresarial normal asociada al buen negocio corporativo, y que deben incorporarse criterios de comportamiento empresarial responsable, no solo como una mera expresión de deseo, sino teniendo en cuenta las obligaciones en las cuales el Estado argentino ha acatado y que la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma.
En los casos Buzos Misquitos y Martena Vera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos avanza en la integración de los principios rectores de derechos humanos con la Convención Americana de Derechos Humanos, en particular con el artículo 1, que plantea la obligación de respetar los derechos humanos, con el artículo 2, que establece la adopción de medidas internas, y el artículo 25, que dispone el derecho a la protección judicial. Se crea de esta manera una nueva jurisprudencia sobre empresas y derechos humanos que obliga a regular el comportamiento de las empresas privadas. Esto sienta un precedente. Los estados tengan mayores herramientas para abordar las violaciones a los derechos humanos derivadas de sus actividades empresariales. Esto considerando que no solo Honduras y Chile, sino la región latinoamericana toda ha experimentado serias y graves violaciones a los derechos humanos a partir de sus actividades empresariales. Esto representa un importante avance para la construcción de estándares interamericanos en algunas materias recientemente exploradas por el Tribunal Regional. Desde ya muchas gracias, espero que les haya interesado este aporte de los dos casos que recién referimos. No puedo escuchar porque están en silencio. Excelente, Giselle. Muchas gracias, no los escuchaba. No los escuchaba para nada. Excelente, muy bueno. Muy Muchas bueno. Gracias. Ahora vamos a escuchar al doctor Ricardo Seco, que seguramente la doctora Rosalía Pécora va a presentar. Muy bien, gracias Giselle, muy interesante, y ojalá podamos aplicar la normativa internacional al derecho nacional, ¿no? Sí. Que es tan rico, ¿sí? Y tan concreto, tan real. La idea es que esto sea tomado no solo como una expresión utópica, sino también teniendo en vista que si ya hay fallos de la Corte Interamericana que están sentando precedentes en relación a tomar en cuenta estos principios rectores, y hay legislación en Europa que ya la está haciendo, que ya está bajando a la práctica esta modalidad y estas directivas a las empresas. Bueno, la idea es que repensemos entre todos como operadores de derecho en los diferentes ámbitos que nos toca vivir, poder tenerlos en cuenta. Es cierto, yo la verdad que hoy tenía que tomar una audiencia de conciliación en donde mi trabajador, mi cliente, trabaja en una app. Y yo decía, qué bueno, porque ya tenemos fallos de las cortes, de Inglaterra, de todas partes del mundo, pero nos faltan fallos acá, en Córdoba nos faltan, todavía nos faltan, ¿no? Hay un camino que desandar, Exactamente, exactamente. Bueno, entonces me toca a mí, citando al doctor Seco, voy a decir pocas palabras, porque si tengo que decir todo lo que significa para todos nosotros, no, voy a decir todo lo que corresponde. Porque me parece que se nos ha ido a Hernán y Vale, ¿no? Sí, se nos han ido, así que podemos hacer lo que queremos ahora. Sí. No tenemos jefe. Bueno, perdón, ahí lo vamos a citar el doctor. Espérenme un momentito, con ustedes el doctor Ricardo Seco, que es el presidente de esta sala, el director de esta sala. Ricardo Francisco Seco es abogado y notario por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Blas Pascal, esta casa de estudios de Córdoba, y de la Universidad Católica de Córdoba. Profesor de posgrado de universidades locales, nacionales e internacionales.
Preside o es presidente de la Sala Laboral y Procesal Laboral de la Universidad Blas Pascal de Córdoba. Hizo cursos de especialización para expertos latinoamericanos en la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Publicó 4 libros propios y 24 en colaboración, 11 bajo su dirección. Publicó más de 179 artículos en revistas especializadas en Argentina, Uruguay, Chile, Italia, y además ex juez de la Cámara del Trabajo por 30 años en Cruz del Eje, Córdoba, Argentina, y voy a agregar que además en la actualidad es abogado litigante, así que no nos ha dejado... Bueno, adelante, Ricardo. Bueno, esto de hablar al final tiene su beneficio, ¿no? Porque hay algunas cosas que ya las dijeron y puedo articular con lo que precisamente fueron las disertantes anteriores exponiendo. Cambié de elemento porque ahora tenemos acá una nueva empresa que tiene fibra óptica, pero la verdad que se cortaba, entonces prefiero seguirlo por el celular y bueno, y también evitar la utilización del PowerPoint para centrarme en decir varias cosas, ¿no? La primera, la empresa, el término empresa, es un participio sustantivado del verbo emprender. Emprender, que significa apretar, tener, precisamente es una referencia sumamente vívida esto de comprender el capital y el trabajo en conjunto, y en realidad la empresa, como la conocemos nosotros, va a surgir con la revolución industrial, allá por el siglo XVIII. Una vez me hicieron una referencia, y antes no había empresa en el gremio medieval. Sí, había elementos, pero no la empresa moderna, y menos la empresa laboral, como decía Rosalía, que bien lo especificó. La empresa moderna nació fuera de la iglesia. Yo voy a hablar desde la perspectiva de la doctrina social de la iglesia, es decir, el pensamiento del magisterio, de los obispos, fundamentalmente del Papa, sobre las cuestiones sociales, que va a comenzar en el año 1891, y que va a seguir hasta hace poco con el Papa Francisco. Entonces, la universidad nació en el seno de la iglesia, allá por el 1200, 1300, eso es cierto, la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, la de Oxford, pero la empresa no, porque precisamente en el siglo XVIII el pensamiento eclesiástico, el pensamiento cristiano había sido desechado de los ámbitos universitarios y culturales de Europa. Por lo tanto, no puede hablarse, al menos en su origen, de una empresa cristiana formada y dirigida por cristianos. Pero la empresa como realidad humana genera problemas de distinta índole, como bien dijo Rosalía, pero fundamentalmente problemas éticos, porque donde está el hombre y mujer, la persona humana, siempre hay problemas éticos, y desde ese punto de vista entra dentro de la competencia de la iglesia como comunidad que cree en Jesucristo, que está singularmente dirigida por pastores, de manera especial por el Papa, y que tienen la misma fe y comulgan los mismos sacramentos. La finalidad de la iglesia es otra, es trascendente, es llevar al hombre al cielo, a su última morada, que no es precisamente en esta tierra, pero comienza en esta tierra porque las relaciones de las personas humanas entre sí, con la naturaleza y con Dios mismo, son los que condicionan aquel destino final. Entonces, la enseñanza del magisterio de la Iglesia, que ha nacido en 1891, ha tratado muchos temas. El tema del trabajo al tema del trabajo le dedicó muchas páginas, mucho menos al tema de la empresa y de los empresarios. Esto es cierto. Sin embargo, la enseñanza sobre la temática de la empresa también ha tenido sus luces. Pero haremos una súper síntesis porque no tenemos mucho tiempo. Allá en el
1891, León XIII, con la Rerum Novarum, dijo, la encíclica que hablaba sobre las cosas nuevas, eso quiere decir Rerum Novarum. En estas cosas nuevas dijo que el capital no puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. Es decir, una complementariedad entre capital y trabajo, aunque con unas referencias muy propias de aquella época del siglo XIX. Ahí hay una expresión muy firme de que el conflicto social, la cuestión social del siglo XIX debía resolverse no por la vía de la fuerza, sino por la vía de la justicia. Más adelante, en 1931, el Papa Pío XI, en la encíclica Quadragesimo Anno, hay en ella muchos elementos más nuevos. Ya había pasado la Primera Guerra Mundial, estábamos en plena época de la Gran Depresión del 30 en los Estados Unidos, y vuelve a insistir el Papa que no es posible. El trabajo y el capital no pueden estar separados, sino que deben unirse uno y otro. Y es absolutamente falso atribuir los resultados económicos al capital cuando ambos han contribuido a la realización de esos resultados. El Papa que sigue en la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XI habló incluso también de la función subsidiaria de las empresas y del Estado, dejando que las personas hagan primero lo que pueden hacer y que lo que no pueden hacer ellas lo hagan las empresas y lo hagan el Estado. Ocurrida la Segunda Guerra Mundial y ya terminando este periodo tan trágico, allá por la década del 40, el Papa Pío XII, que asumió en 1939, apenas había empezado la Segunda Guerra Mundial, y que gobernó la Iglesia hasta octubre del 58, de época que yo ya había nacido, entonces yo soy bastante antiguo, por eso que conozco este tipo de cosas. Y fíjese que los católicos alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, se pusieron a discutir sobre esta temática e incluso hablaron de que era un derecho subjetivo allá en un documento en Bochum, participar de la empresa de alguna manera. Y así lo plantearon los católicos alemanes, este tema de la cogestión. Cogestionar la empresa era un derecho natural. Sin embargo, esto llegó al Papa y el Papa no reconoció que fuera un derecho natural, sino que era una aspiración de las personas humanas de compartir la dirección de la empresa. Porque si fuera un derecho natural, no haría falta ninguna regulación. Estaría en todos los lugares del mundo, porque el derecho natural está por encima de los derechos positivos. Se tiene que dar siempre, y eso verdaderamente el Papa no llegó a ese extremo. Más adelante, yo ya había nacido, cuando llega al pontificado de Pedro el Papa Juan XXIII, un gordo, petizo, viejo, que prácticamente pensaron que no iba a hacer nada. Sin embargo, convocó al Concilio Vaticano II, este Papa, y verdaderamente hizo una revolución en el siglo XX dentro de la Iglesia Católica, y en su encíclica tiene dos grandes encíclicas, Mater et Magistra, Madre y Maestra, 1961, y Pacem in Terris, de 1963, poco antes de su muerte. La Mater Magistra es sumamente importante. Hay que atender a lo que ella enseña todavía, desde aquel tiempo sigue estando vigente, donde va a hablar de la participación de los trabajadores en la empresa como un derecho aspiracional, si se quiere, no natural, pero verdaderamente este Papa va a reconocer de que se debe salvaguardar la unidad de dirección de la empresa, pero va a entender a la empresa como comunidad, no como una comunidad en realidad nacida como tal, porque las comunidades son cuestiones naturales. La empresa no es una comunidad natural, sino que es una tendencia
a vivir en una reunión de personas que son dueñas del capital y personas que son dueñas del trabajo, porque el capital, evidentemente, que es fruto del trabajo de otras generaciones. Entonces, va a decir también entonces el Papa que incluso no basta con el solo hecho de pagar una buena remuneración a las personas dentro de la empresa, sino que hay que tratarlas con dignidad, como merecen que así sean, ¿no? La comunidad es un deber ser, un llegar en algún momento, no es que lo sea naturalmente, ¿no? Es decir, hay que realizar una verdadera comunidad de hermanos y no de adversarios y menos de enemigos. Los deberes de justicia, dice el Papa, han de respetarse no solamente en la distribución de los bienes, porque también está en el hecho de que la persona es inteligente, libre, también piensa y que puede aportar algunos elementos a la empresa. Esto que bien decían las chicas anteriormente, la empresa, esto se daba en la década de los 60, 70, cuando se decía ciudadano de la ciudad y ciudadano de la empresa. Porque el trabajador, cuando entra a la empresa, no deja colgada su dignidad y pierde todos los derechos cuando entró y transcurrió o traspasó el umbral de la empresa. Hablando del término clásico, porque hoy las empresas incluso no tienen elementos materiales. La persona no pierde sus derechos, solamente cede a algunos en aras de la consecución del trabajo, pero no su dignidad fundamental. Y esto es importante que así sea. Más adelante, en el año 1965, haciendo un súper resumen, vamos a tener la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, uno de los más importantes documentos de la reunión de los obispos en todo el mundo, que va a hablar de la iglesia y el mundo. Antes estaba totalmente cerrado, ahora se abre al mundo, siguiendo la idea de Juan 23, y habla sobre las grandes realidades de la persona humana, como es el matrimonio y la familia, la política, las relaciones internacionales y las relaciones económicas. Y precisamente va a hablar que las empresas son personas las que se asocian. Unos que ponen el capital, otros que ponen el trabajo, pero son personas libres, autónomos y creados a imagen y semejanza de Dios. Y que deben tener una activa participación. Si trasladamos en el tiempo, allá en la década del 60, y venimos a Latinoamérica, en Medellín, la reunión de los obispos de Medellín, Colombia, del año 1968, va a decir que es una errónea concepción la de la empresa hablar de derecho de propiedad. En realidad, no se puede ser propietario de las personas. Se es propietario de los elementos materiales de la empresa, pero no se tiene una propiedad porque no son esclavos ni son siervos de la gleba, como en el medioevo ni como la edad antigua, ¿no? Entonces va a decir, es una comunidad de personas y unidad de trabajo que necesita de capitales para la producción de bienes. Un grupo de personas no puede ser propiedad de un individuo, de una sociedad o de un Estado. Eso mismo fue tomado aquí en la Argentina por la Conferencia Episcopal del año 1969. Y bueno, haciendo un salto bastante rápido en la historia, el Papa Juan Pablo II, cuando vino aquí a la Argentina, en su discurso sobre el tema de las empresas, dijo que eran expresiones legítimas de la libertad, que tenían una función subsidiaria y que estaban llamados a contribuir al perfeccionamiento del hombre sin discriminación. Es decir, la ganancia en la empresa no está mal, pero fundamentalmente no puede darse a costa de la persona humana. Juan Pablo II va a tener, obviamente, su encíclica sobre el trabajo. Esto no solamente vale para los católicos, vale para todos los que nos dedicamos al mundo del trabajo, esta enseñanza, y fundamentalmente para los que somos profesores, porque no se puede suprimir el aporte del magisterio de la Iglesia a la temática del trabajo. Juan Pablo II, su encíclica que elabora en Exercen de 1981, está dedicada al trabajo.
no hay muchas referencias a la empresa. Es cierto. Voy a dejar 2 o 3 cosas. Me toca el timbre una señora que pide algo. Y bueno. Pero Juan Pablo II, en el año 1991, el 80º annus, a los 100 años de la Rerum Novarum, va a hablar de que la empresa no es una sociedad de capitales, sino una sociedad de personas. Y eso va a repetirlo más adelante, que la sociedad debe estar fundada en el trabajo libre, en la empresa y la participación. Y fíjense ustedes que usted haciendo un súper resumen, voy al otro papa posterior, a Benedicto XVI, donde allí también sí hay algunas referencias más concretas a la temática de la empresa, que va a repetir lo que antes habíamos dicho. Las empresas que dependen, dice, no solamente deben atender a las ganancias. La gestión de la empresa no puede tener en cuenta solamente el interés de su propietario, sino el de todos los otros sujetos que contribuyen a la vida de la empresa. Los trabajadores, los proveedores. El interés siempre debe tener un significado moral más que económico. La iniciativa del empresario verdaderamente tiene un significado polivalente. Esto lo había dicho Juan Pablo II también en Argentina. No es fácil ser empresario y es una gran función propia del Evangelio como aquel administrador responsable y fiel del Evangelio. Entonces, esto fue, sintéticamente hablando, el Papa Benedicto XVI. Y 2 palabras más para terminar. Pobre señora, ¿qué va a hacer? Una es precisamente Laudato Si, la encíclica sobre la casa común del Papa Francisco del año 2015, donde precisamente va a referirse al tema del trabajo en la creación el Papa Francisco, pero también va a atender que la creación de trabajo, la producción de la empresa, tiene que tener un sentido ecológico y no debe, por supuesto, contribuir a la afectación del ecosistema en el cual se inserta la persona humana, ¿no? El hombre vive dentro de esta casa común y las empresas deben respetar estas normas que están en la propia naturaleza de la persona humana. Y finalmente, en este rápido tránsito, en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, aparece también el tema del trabajo. El tema del trabajo no tiene un gran desarrollo, pero sí verdaderamente va a decir que en la sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión esencial de la vida humana y que, y esto sí, el Papa va a insistir en el tema de la función social de la propiedad. Esto ha dado pie para ser criticado, para que se dijera que era el pobrismo en grado sumo, pero verdaderamente el Papa va a insistir entre trabajo y capital, pone como primacía el trabajo, porque el trabajo es expresión de la persona humana sobre el capital, pero el capital es complementario con el trabajo de la persona humana. El trabajo es la persona misma, no es una cosa extraña a la persona humana. Esta es la enseñanza propia de la Iglesia. El trabajo tiene una supremacía sobre el capital, pero el capital se necesita para que haya verdaderamente trabajo. Por ende, esto no debe perderse y este capital y trabajo puesto en el sentido económico general, donde las ganancias son importantes, pero no es la única finalidad de la empresa, porque también debe atender al perfeccionamiento de las personas que la integran, personas que son dueñas del capital y personas que son dueñas del trabajo, pero esta empresa, en definitiva, se inserta dentro del marco común y debe respetar la casa común, que es el mundo en que vivimos. Yo insisto, quizás aquella enseñanza de los franceses de la década del 70. Ciudadanos de la ciudad y ciudadanos de la empresa. Los derechos de la persona en la ciudad y los derechos de la persona dentro de la empresa.
porque no se pierden esos derechos fundamentales, sino que deben ser respetados. Por eso que las tres exposiciones tienen un fondo común, como empezó Rosalía planteando la ley de contrato de trabajo, siguió Giselle con la temática de los derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta otra perspectiva del magisterio social de la Iglesia, que complementa o fundamenta de una manera más profunda, porque en el fondo está hecho con enseñanzas propiamente bíblicas e históricas, esta visión del mundo y de la sociedad. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muy bien. No sé si abrimos, si hay preguntas sobre las exposiciones, si quedó alguna duda, si quieren agregar algo, alguna de las chicas que pusieron, eso también se puede hacer ahora. Los escuchamos. Si hay algo que agregar, o si quieren preguntar algo, aclarar, lo que sea. Yo quiero agregar una cosa. Bueno, dale. Porque me quedé corta, perdónenme, pero me parece, Vale, que la Vale me cortó rápido, no sé. Puede Algo ser, pasó. puede ser. Algo pasó, de repente me quedé corta. ¿Viste cómo es? Qué mala que Vale. Y está ahí, no se defiende, o sea que me está dando la razón. Caso otorga. No, bueno, sí, la verdad que creo que se ha concatenado la mirada del derecho laboral, la ley de contrato de trabajo, el Código Civil, Giselle que nos ha llevado hacia el derecho internacional, fantástico, y bueno, y Ricardo que completa la visión social de la Iglesia, la doctrina social, la empresa comunidad, me dijo, déjame ese tema a mí, que obviamente solo él lo puede tratar, como lo sabe tratar. Yo quería agregar a la temática, porque lo dejé muy cortito y creo que es importante que avancemos, y quiero dejar mi cuota, ahí dice bueno, sí, hay que ver el VAR. Quiero dejar mi cuota de planteo sobre la necesidad de la negociación colectiva específica para la pequeña y mediana empresa. Y lo planteo fuertemente, porque ¿saben lo que yo cada vez más veo en la práctica diaria? Que nosotros tenemos muchos trabajadores que se han quedado sin trabajo y que se han vuelto emprendedores, microemprendedores, y que ahora son titulares de empresas o de pequeñas empresas, titulares de un pequeño emprendimiento, y que se enfrentan al contrato de trabajo con las normas, que son las normas para las grandes empresas. Yo he tenido oportunidad, no yo, pero una colega que me precede en el estudio, tuvo la oportunidad de tener que negociar colectivamente y de la necesidad de reclamar un convenio para la PYME, en una empresa que se llama, que es conocida para muchos, y no sé si para todos, que es una empresa que se llama GUMA. GUMA en Jesús María es la que fabrica los jabones, que fabrican jabones, la empresa que fabrica la lavandina gigante, no sé si ustedes la conocen, pero es una empresa jabonera que es muy grande e importante en Córdoba, en Jesús María, pero que necesita o que se ve obligada a competir con empresas como Unilever, para nombrarles empresas grandes de la fábrica de jabones y de perfumería. Y de repente estas grandes empresas son formadores de las condiciones, que es fantástico que sean grandes y que el sueldo del trabajador sea el sueldo que tienen, y que el aporte y que la contribución sea importante, pero realmente en estas condiciones el empleador
estas pequeñas empresas se ven ahogadas por las condiciones que imponen las grandes empresas y que la imponen no necesariamente para brindar los beneficios a los trabajadores, sino a veces para ahogar a la competencia, a los pequeños, a los mínimos. Entonces, el aporte, bueno, y quiero plantear que cuando esta empresa ha pedido en el seno del Ministerio de Trabajo la negociación colectiva con PYME, le ponen trabas y escollos, porque no sos PYME, porque no tenés la cantidad de empleados que requiere la norma para ser PYME. Muchas veces la razón por la cual una empresa es PYME no necesariamente está dada por la cantidad de empleados, muchas veces está dada por la facturación y viceversa. La condición de PYME, ¿cuántas empresas tecnológicas conocen ustedes que tienen 10 empleados pero tienen una facturación que es una locura? Entonces, mi granito de arena está en plantear la necesidad de la negociación colectiva diferenciada para las pymes, que la norma, la 24467, está muy limitada. Primero porque el interlocutor sindical es el mismo y debería ser distinto. Y segundo, porque dice que si se logra un acuerdo de PYME, este acuerdo no tiene ultraactividad. Entonces vence y vuelve de nuevo a la articulación convencional con el convenio marco, el convenio de actividad, y es toda una complicación. Así que ese era mi aporte que quería hacer respecto a este tema. Gracias. Gracias, Rosalía. Gracias. Quedó clarísimo. Muchas gracias, Rosalía. Sí. En relación a lo que recién comentabas, hoy leí la noticia de que se había creado un sindicato para Amazon. Es la noticia del día, porque claramente había habido una oposición abrumadora para que eso acontezca, ¿no? En relación a lo que mencionabas recién. En Estados Unidos, ¿eh? Sí, obviamente. Sí, pero la negociación de empresa es una cosa. Yo estoy hablando de la negociación de PYME, de un sector chico, que es la PYME, y que si podemos ir todos como PYME, no es lo mismo que ir solito a pedir un convenio de empresa en el sindicato, sino un convenio de sector, como PYME. Gracias, Giselle. Bien. Está bien. Doc, no sé si quiere agregar algo más. Sí, dos cosas. Yo comparto la preocupación que plantea Rosalía, porque lo hemos visto en los tribunales. No es lo mismo una pequeña empresa o una mini empresa que una empresa grande en serio. Yo he visto en algunos casos en los colegios privados donde si tienen la desgracia de que se muera alguna persona que tiene mucha antigüedad, pues tienen que hacer pastelito o empanada para pagar la indemnización, que puede ser millonaria. Y eso es verdaderamente cierto, ¿no? Entonces, por allí la ley de PYME no nos ha servido, no se aplica, ¿verdad? Salvo conozco, creo que 2 empresas que tienen el sueldo anual complementario dividido en 3, pero lo demás no pasa nada con esa norma donde verdaderamente no tiene la función que podría tener para que las pymes verdaderamente sean un poco diferentemente tratadas y puedan subsistir de una manera distinta. Eso verdaderamente es cierto. Y la otra cosa que yo querría decir desde la perspectiva ya del derecho del trabajo es que el concepto de empresa es unidad económica, bien lo dijo Rosalía, y que la empresa puede tener uno o varios establecimientos, que es un concepto técnico, y que el establecimiento está formado por los trabajadores también, cuidado. El establecimiento también está formado por los trabajadores, y no es lo mismo establecimiento que planta industrial, porque un establecimiento puede ser un taxi, puede ser un colectivo, puede ser un buque, y hoy verdaderamente hay empresas que están en la nube, están en internet. Entonces el concepto del establecimiento como una ubicación ecológica, ubicada en el tiempo, o topográfica, mejor dicho, ubicada en un lugar determinado,
también debe ser un poco repensado por esta digitalización que nos alcanza. Y finalmente, bien lo dijo también, normalmente hay derecho del trabajo cuando hay empresa, y empresa con empresario no es exactamente lo mismo, porque la empresa no es del empresario, la empresa está formada también por los trabajadores, pero verdaderamente donde hay una empresa normalmente hay derecho del trabajo. Pero no siempre, porque hay empresarios que no son, perdón, empleadores que no son empresarios, como sucede en el caso concreto del servicio de casas particulares, ¿no? Salvo con un concepto muy amplio que pudiéramos decir una organización en una casa, pero no es la organización productiva para terceros. Entonces, allí es uno de los ejemplos donde empleador no coincide con empresario. Bueno, si no hay más para agregar, damos por terminada esta segunda reunión. Bueno. Muchas gracias. Gracias, por Hernán. escuchar. Y los invitamos para la tercera, que la tenemos proyectada para el lunes 9 de mayo. 9 de mayo. Vamos a sacar las publicaciones, pero son presentaciones de libros, así que presentaciones no, sino exposiciones sobre libros. Perfecto. Bueno, estaremos atentos al día que fijen. Gracias. Saludos a todos y muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego, un gusto. Chao, nos vemos. Chao.